Esta clase lleva el nombre de resumen de datos y es un poco la parte fundamental de la estadística y esto es lo que vamos a ver ahora. En resumen de datos, los objetivos es ilustrar la estadística más usada para resumir datos, son las estadísticas descriptivas, ilustrar la estadística que describe las relaciones entre dos medidas de un mismo grupo, discutir las variaciones entre las observaciones y las formas de reducirlas. Resumen de datos, tópicos a discutir, mediciones de tendencia central, mediciones de dispersión, medidas para describir relaciones entre dos características y la variación de los datos. Estas son las cuatro cosas que vamos a hablar en esta unidad, en esta clase. Mediciones de tendencia central. Aquí tenemos la media, la mediana y el modo. La media es el promedio aritmético de la observación. La mediana es la mitad de la observación y el modo es la observación que más se repite. En relación a la media, el uso es una escala numérica de una observación, no se usa con datos ordinales. Esto es, se usa con datos numéricos. El cómputo, sumar las observaciones y dividir la suma por el número de observaciones. Esta es la fórmula, este es el signo de la media, el X con esta raya arriba. Acá este es el signo de suma. Lo que tenemos que sumar, X, Y, son cada una de las observaciones y luego dividirlas por el número de observaciones. Esta es la fórmula. Es simple, acá vamos a poner un problema. Vamos a hablar de los valores de colesterol total menos HDL. Este es un número que surge de esto, del colesterol total y de HDL, en una población de 18 individuos. Este es un trabajo publicado en el año 85. Fíjense que los valores dan 3.8, 4.3, 4.5, 4.6 y así sucesivamente los 18 valores. El ejemplo, entonces tenemos que la media de colesterol total dividido HDL en 18 pacientes es esto. Recuerden, este es el signo de la media, la suma de cada uno de los datos, por lo cual ponemos 6.8 más 5.3 más, y acá ponemos los 18 datos y los sumamos. Dividido por 18, que son la cantidad de tomas. Recuerden que X con el rayita arriba es la media. Este número me da 104.6 dividido 18, lo cual me da que la media es de 5.85. Claro que esto se puede hacer con programas estadísticos, como vamos a ver más adelante, pero lo importante es saber de dónde viene. La mediana. La mediana es la mitad de la observación. El uso para escalas numéricas y con escalas ordinales. La computación. Colocar las observaciones de menor a mayor. Esto es muy importante, colocarlas de menor a mayor. Y encontrar el valor medio. Si las observaciones son impares, n más 1 dividido 2 van a ser lo que tengo que contar para encontrar el valor del medio. Si las observaciones son pares, o sea, no hay un valor en el medio, cuando yo las pongo todas en línea, la mediana es la media entre los dos valores medios. Vamos a hacer, en este mismo ejemplo, ponemos todos los valores del menor al mayor. Para estas 18 observaciones, la mediana es la media de la observación entre la 9 y la 10. Como son 18, entre 9 y 10 tengo que buscar la mediana. Entonces, en este caso, busco cuál sería el 9 y el 10, las sumo, las divido por 2, entonces la mediana sería de 5.85. No se modifica con valores extremos. Esto es lo importante de la mediana. Cuando hay valores muy extremos, la mediana va a ser mucho más precisa que lo que puede ser la media. El modo. La observación que más se repite. El uso, escalas numéricas y con escalas ordinales. ¿Cómo se computa? Colocar las observaciones de menor a mayor, contar los valores que ocurren más frecuentemente. En este caso, fíjense que el 5 y 5, acá hay 2, 5.5 y el 6 tenemos 2, 6.0. Entonces, estas dos veces, por lo tanto, es de dos modos, es una distribución bimodal. Este es un output del programa de estadística de SAS, donde uno pone estos datos y el DAS le va a dar la media, las desviaciones estándar,
Bueno, y otros datos que los vamos a ver más adelante. Fíjense que lo que ya habíamos visto también te da un gráfico de boxplot, cómo los organiza el mismo programa, los organiza de esta forma que nosotros habíamos visto en la clase anterior. Todo esto que veíamos, fíjense ustedes que también aparecen en los programas de computación. A veces uno ve esto y le parece complicado, pero cuando uno ya lo va viendo como vimos en las clases anteriores, la justificación de cada uno, esto es bastante simple. Fíjense que acá están los cuartiles, el de 100, 75, 50, 25, todo lo que vimos antes. Media geométrica. Para datos en escalas logarítmicas, como estudios de laboratorio, concentración de una sustancia en otra, múltiples diluciones en técnicas de laboratorio. El cómputo, multiplicar las observaciones para obtener sus productos. Tomar la raíz al número de observaciones y la fórmula es esta. Tenemos que la media geométrica, lo que hacemos es multiplicar las observaciones y luego colocar la raíz cuadrada. Un ejemplo. Vamos a poner pacientes que tienen los días de fiebre luego de una operación de apendicitis. Entonces, el paciente 1 tuvo un día de fiebre, el 2, 2 días, el 3, 4 días, el 4, 16 días y el 5, 25 días. A esto lo multiplicamos y hacemos la raíz cuadrada de 5, la raíz de 5, la raíz de 5, y esto nos va a dar que la media geométrica es de 5.2. Esto se usa cuando hay mucha dispersión entre los valores y tienen estas características. Vamos a las medidas de tendencia central. La silueta de los datos. La distribución simétrica. Tiene la misma forma en los dos extremos de la media. La media y la mediana son iguales. Entonces, en una distribución simétrica, la media y la mediana son iguales. La distribución simétrica puede ser esta, en forma de distribución de campana, o puede ser una distribución uniforme. Esta también es una distribución simétrica. En las medidas de tendencia central, la distribución distorsionada tiene los datos distribuidos en una sola dirección. Fíjense acá estos datos que tienen esta distorsión para un lado o bien tienen la distorsión para el otro lado. Distorsionada hacia la izquierda es una distorsión negativa, la media es menor que la mediana. Cuando ocurre esto, fíjense que la media va a ser menor que la mediana. Cuando la distorsión es hacia la derecha, es una distorsión positiva, la media es mayor a la mediana. Medidas de tendencia central. Decidir en base a la escala de medición, si es ordinal o numérica, forma en la que se distribuyen las observaciones, si es distorsionada o simétrica. Entonces, en base a que sean ordinal, recuerden que son números, pero que no la diferencia entre cada dígito no es la misma, como pueden ser el score de Apgar, la estadificación de los tumores o una escala numérica. Y acá vamos a ver si la distribución es distorsionada, es simétrica o es bimodal. En estos casos, fíjense qué tienen que usar. Si es ordinal y es distorsionado, usan la mediana, pero para las numéricas también usan la mediana porque hay distorsión. Cuando es simétrica, en la ordinal siempre uso mediana y en la numérica siempre uso la media. Usar la media geométrica para observaciones medidas en las escalas logarítmicas es lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Medidas de dispersión. Habíamos visto las primeras medidas, ahora vamos al segundo tipo de medidas, que son las medidas de dispersión, no las de tendencia central, sino las de dispersión. El rango es la diferencia de la observación menor y mayor. En general se usa el valor mayor y el valor menor, que es más instructivo en el rango. Quiere decir, busco el primer valor, el último valor, entonces el rango de mi muestra va de 4 a 8. Este sería el rango. Después tenemos otra que es la más usada, que es la desviación estándar. Es la medida de distribución o dispersión de los datos en relación a su media. La desviación estándar es una medida de dispersión de los datos en relación a su media, esto es importante, a su media, usada en escalas numéricas. Esto es para escalas numéricas, no para las escalas nominales, como habíamos visto antes. El cálculo. Vamos a ir paso por paso. Obtener la media de las observaciones. Sustraer cada valor de la media para obtener una desviación. Elevar al cuadrado la desviación. Sumar estos valores. Dividir la suma por el número de observaciones menos 1
para obtener la variación y tomar la raíz cuadrada de la variación. Esto parece recontra complejo, pero fíjense en este cuadro cómo lo vamos a ver. Bueno, esta es la fórmula de desviación estándar, esta es la fórmula, que es esta suma de cada valor por la media, y siempre con n-1. Acá siempre tiene que haber n-1, es la forma de evitar el sesgo en el cálculo de desviación estándar, siempre dividido por n-1. Hay otras fórmulas y vamos a lo que habíamos hablado antes. Fíjense, acá tenemos 5 pacientes y cada uno tiene su valor. El valor del paciente 1 es 6.8, el del 2 5.3, el del 3 6.1 y así sucesivamente. La suma de esto me da 27 y la media, si yo a la suma la divido a esto por 5, divido en 5, me da que la media es de 5.5. Entonces, en esto, recuerden que en la fórmula es la suma de el valor menos la media al cuadrado. Entonces, la suma del valor. Entonces tengo que acá el valor es, para el primero, 6.8 menos la media, que es 5.5, me da 1.3. En este segundo valor es 5.3 menos la media, que es 5.5, me da menos 0.2 y así sucesivamente. Entonces esta es la parte de la ecuación que vemos aquí. Luego le elevamos al cuadrado para no tener valores negativos, entonces al elevarlo al cuadrado nos da estos valores. Fíjense que rápidamente después divido por n-1, eran 5 pacientes, 5 menos 1 me da 4 y hago la ecuación y me termina dando que la media es de 0.972. La desviación estándar. Estos conceptos para recordar son muy importantes. Útil para medir los valores de dispersión de la media, siempre de la media. Sensible a observaciones extremas. Importante de recordar es que si hay, son muy, la distribución es muy extrema, hay números muy bajos y números muy altos, esto hace que la desviación estándar no sea tan prolija o que nos dé muchos datos para luego estudiar. Es un test esencial en la estadística. Y las reglas, y estas reglas son muy importantes. El 75% de los valores siempre está entre dos desvíos estándar. El 75% siempre va a estar entre dos desvíos estándar, y esto es independientemente de la forma de la curva, con curvas distorsionadas. Si la distribución tiene forma de campana, como habíamos visto, el 68% de las observaciones está en un desvío estándar, para los dos lados, menos 1 y más 1, el 68%. Y fíjense que si la forma es de campana, a diferencia de cuando no es de campana, digamos cuando es de campana, el 95% de las observaciones está entre dos desvíos estándar. O sea que si la forma es de campana, paso de 75 al 95% de las observaciones que estén dentro de los dos desvíos estándar. Y el 99.7% de las observaciones están entre tres desvíos estándar, siempre y cuando la forma sea en forma de campana, o como quien la describió, campana de Gauss. Medidas de dispersión, seguimos, el coeficiente de variación. Esto es muy interesante y lo van a utilizar mucho seguramente. Es la medida de distribución relativa de los datos. Coeficiente de variación, medida de distribución relativa de los datos, uso para observaciones numéricas. Esto es para observaciones numéricas. Comparación de variables con diferentes escalas. Ahora vamos a ver por qué esto de las diferentes escalas, retengan las diferentes escalas, para mostrar reproducibilidad de las mediciones en la misma escala. Cómputo, dividir la desviación estándar por la media y luego multiplicarlo por 100. Esta es la fórmula. El coeficiente de variación es la desviación estándar dividido la media, recuerden la X con el palito arriba, por 100. Esto me va a dar el coeficiente de variación. Entonces vamos a ver, para este valor de colesterol total HDL, la media de desviación estándar es de, como habíamos calculado, de 0,97 dividido la media, 5.8, por 100 me va a dar que el coeficiente de variación es de 16.7. Después, si podemos, en este mismo trabajo, que es un trabajo real, se vio el diámetro de los vasos coronarios. Entonces esta va a ser la desviación estándar, la media, y me da que el coeficiente de variación es de 2.41, lo cual es mucho más importante. Cuando yo busco
valores que son numéricos siempre, porque son totalmente distintos, no tienen nada que ver uno con el otro, pero con el coeficiente de variación puedo compararlos. Y fíjense la diferencia de 240 a 16. Este trabajo es el trabajo real, un trabajo publicado, ya publicado, que lo que hicieron vieron distintas cosas. La altura en centímetros, el peso, el pliegue tricipital, la presión arterial, el colesterol, el HDL, y viendo esto sacaron el coeficiente de variación y vieron cuál era el que más era el factor de riesgo más importante para las enfermedades cardiovasculares. En este caso, en este trabajo muy importante, vieron que el HDL era el predictor de riesgo más importante para las enfermedades cardiovasculares. Entonces, usando el coeficiente de variación, se pueden comparar diferentes variables. Seguimos y vamos a los percentilos. Un número que indica el porcentaje de la distribución que es igual a o por debajo de este número. Intercuartilos es la diferencia entre el percentilo 25 y 75. Fíjense, acuérdense que en los box plot poníamos en los cuadrados, el de arriba y el de abajo, el percentilo 25 y 75, y también lo vieron en el output del programa de SAS, donde también los programas de estadísticas lo ponen. Para esto, el percentilo es un número que indica el porcentaje de la distribución que es igual a o por debajo del número. Uso: comparación de datos individuales con una serie de normas como crecimiento o inteligencia. Examen de la distribución de una variable. Los intercuartilos, la diferencia entre el percentilo 25 y 75, contiene el 50% de los datos, como se puede ver en esta ecuación. ¿Cómo se saca esto? También hacemos una tabla como hicimos con la desviación estándar y ponemos el número, nuestro viejo ejemplo de colesterol total versus HDL, estos 18 pacientes que teníamos, los ordenamos y ponemos el número. ¿Cuánto es? 18. Después, percentilo que yo quiero sacar. Acá vamos a poner el percentilo 10, el 25, el 50 y el 75. Acá en esta tercera fila vamos a hacer una ecuación de el número por el percentilo. Entonces 18 por 10 me da 180. 18 por 25, 450 y así sucesivamente. En la cuarta fila vamos a ver este número por el percentilo dividido 100. Entonces 180 dividido 100 me da 1.8. 450 dividido 100 me da 4.5 y así sucesivamente. Y acá termino con mi percentilo, que lo que yo busco acá es 1.8, es contar dos observaciones desde el principio. Como el 1.8 está más cerca del 2 que del 1, digamos, lo que tengo acá es, tengo que contar dos lugares cuando yo los ordeno de forma del menor a mayor. Entonces cuento dos lugares. El primer valor es de 3.8, el segundo valor es de 4.3. Entonces en el percentilo 10 va a caer el valor de 4.3. Y así sucesivamente. Acá que es 4.5, contar 5 observaciones desde el principio y sigo con esta ecuación. Entonces voy viendo cuáles son mis puntos de corte para los percentilos. El intercuartilo entre los valores 5 y 6.5, que es el 50% de los datos, como habíamos hablado anteriormente. ¿Ven? Es algo muy simple. Calcular los percentilos y a nosotros nos dan muchísima información. Continuando con las medidas de dispersión, ¿cuándo usar qué? Decidir en base a escala en la que se midió, si es ordinal o numérica, como vimos, decidimos cuál usamos. Forma en la que se distribuyen las observaciones. La guía, usar la desviación estándar cuando existe una media y la distribución es simétrica. Usar percentilos y cuartilos cuando se usó la mediana, datos ordinales o distribución asimétricas, cuando se usó la media, pero se comparan individuos con una estándar. O sea, las desviaciones estándar las usamos para cuando la distribución es simétrica, cuando son datos numéricos, y cuando son datos ordinales o la distribución es asimétrica, tendemos a usar los percentilos. Intercuartilos para describir el 50% de la distribución sin importar la forma en que se distribuyen los datos, y el coeficiente de variación para comparar distribuciones numéricas que fueron medidas en diferentes escalas, como habíamos visto en nuestro ejemplo. Medición de datos. Vamos ahora, habíamos visto datos numéricos y ordinales. Ahora vamos al tercer tipo de datos, como habíamos visto en otra clase anterior, los datos nominales.
¿Qué hacemos? La proporción, una parte dividida por el universo. A dividido A más B, esto me da una proporción. Porcentajes, una parte dividida por el universo multiplicada por 100, entonces por porcentaje por 100, entonces A dividido A más B por 100 me da el porcentaje. La razón es una parte dividida por otra parte, A dividido B me va a dar una razón. Y la tasa es una parte dividida por el universo en un tiempo o población específica. A dividida A más B por una base, y esto es lo que estamos viendo muchísimo ahora con todos los números que aparecen con el coronavirus. Tasas estadísticas. Tenemos la tasa de mortalidad. Es el número de muertes en un periodo dado dividido el número de personas con riesgo de morir en el mismo periodo por una base. El número de personas vivos en el punto medio del estudio es lo que se usa en lugares del número de personas con riesgo de morir. La base es un múltiplo de 10. Siempre el múltiplo de 10 es lo suficientemente grande para darle valor a la tasa. Puede ser de 100, de 1000 o de 100.000. Generalmente hoy lo que se usa para el coronavirus es la tasa sobre 100.000 o sobre 1.000.000. La tasa cruda de mortalidad son las muertes totales dividida la población total en la mitad del periodo tomado por 1000. Siempre la tasa cruda de mortalidad debe ser por 1000. La tasa cruda es el cómputo sobre todos los individuos en una población dada. Las tasas específicas son computadas en individuos que responden a alguna categorización, como puede ser la edad. Seguimos con tasas estadísticas, la tasa de mortalidad específica. Muertes totales por una causa específica, la población total en la mitad del periodo tomado. Esta es por 100.000. Fíjense que generalmente para el coronavirus se debería usar siempre por 100.000, pero bueno, por ahora también se usan otros números para hacerlo más fácil para el lector. Tasa de mortalidad infantil, la muerte de los niños menores de 1 año de edad, la mortalidad infantil es menores de 1 año de edad, dividida el total de nacimientos vivos. Esto siempre la tasa de mortalidad infantil es por 1000. La tasa de fatalidad, muertes por una enfermedad específica en un periodo dado, número total de la enfermedad específica en el mismo periodo. Tenemos la tasa de morbilidad, es el número de personas que desarrollan la enfermedad en un periodo dado, dividido el número de personas con riesgo en la población, y esta es por 100.000. Hay dos conceptos importantísimos, que es la prevalencia. Prevalencia es el número de personas con una enfermedad en un momento específico, dividido el número de personas con riesgo en la población en ese momento por 1000. Y la incidencia, el número de casos nuevos. Incidencia son casos nuevos en un periodo dado, dividido el número de personas con riesgo en el comienzo del estudio por 100. El tema de la prevalencia y la incidencia es interesante ver en lo que pasa con la diabetes, por ejemplo. Estas enfermedades, o por ejemplo con el SIDA. El SIDA primero tenía una incidencia muy alta, ya que era cuando comenzó, había muchos casos nuevos, y como la mortalidad era muy alta, rápidamente tenía una alta incidencia con una prevalencia muy chica, porque los pacientes no vivían. A medida que el SIDA se convirtió en una enfermedad crónica, pasó a tener, muchos, cada vez hay menos infectados por todas las campañas, pasó a tener una incidencia en los nuevos casos mucho más baja, y la prevalencia, al ser una enfermedad crónica, como también pasa con la diabetes, es muy alta. Esa es la diferencia, que es interesante que ustedes la tengan muy en cuenta, entre incidencia y prevalencia. Descripción de las relaciones entre dos características. Para esto vamos a usar, cuando hablamos de características, el riesgo relativo y el odds ratio. Una medida que nos habla de la relación entre dos variables nominales. Recuerden que empezamos con las variables numéricas y ordinales, y ahora estamos trabajando con las variables nominales, y para esto usamos el riesgo relativo y el odds ratio. La descripción de las relaciones entre dos características nominales: tenemos el riesgo relativo, o en inglés relative risk, es la incidencia de las personas expuestas dividida la incidencia de las personas no expuestas. Esto es muy importante, es usado para estudios de cohorte o en ensayos clínicos. Todo lo que sea prospectivo, estudios de cohorte, como ya vimos, o ensayos clínicos que son hacia adelante, se usa el riesgo relativo. La razón de ocurrencia del odds ratio
es la posibilidad de que el caso sea expuesto dividido de la posibilidad de que el control sea expuesto. Esto siempre es usado para estudios de caso control, o sea, para estudios retrospectivos. Seguimos, vamos al formato para el riesgo relativo y la razón de ocurrencia. Lo que hacemos siempre es una tabla de 2x2, donde vamos a tener arriba los pacientes con enfermedad y los pacientes sin enfermedad, y acá tenemos el factor presente o el factor ausente. El riesgo relativo, la ecuación que debemos usar es A dividido A más B dividido C más D. O para el riesgo, para el odds ratio, lo que se usa es A por D dividido B por C. Vamos al riesgo relativo. Dijimos que la enfermedad iba acá y acá iba el riesgo. Tenemos el infarto agudo de miocardio, este es un trabajo real, y sin infarto agudo de miocardio, los que tomaron aspirina y los que tomaron placebo. Con nuestra ecuación que vimos anteriormente, lo que vamos a obtener es que el riesgo relativo es en este caso de 0.58. ¿Cuál es la interpretación? Siendo el riesgo relativo menor de 1, el riesgo de tener un infarto agudo de miocardio tomando aspirina es menor que si hubiese tomado el placebo, o sea, es casi la mitad de menor que si hubiese tomado el placebo. Esto es riesgo relativo. En relación al odds ratio, la razón de ocurrencia, tenemos la enfermedad, el tener un accidente cerebrovascular y los controles, y los que abusaron de drogas y los que no abusaron de drogas. En nuestra ecuación que vimos, vamos a hacer esta multiplicación y vamos a tener que el odds ratio es de 5.64. ¿Cómo se interpreta esto? La interpretación es, un paciente con stroke es 6 veces, porque es casi 5 con 6, casi 6 veces, más probable que haya abusado de drogas que un paciente que no tuvo un stroke. Este es un trabajo real que mostró que hay una asociación con el ACV y el abuso de drogas. Muy bien, muchas gracias.